Pueden identificar que hay sillas para diferentes. Un momento de impactante belleza. Una estrella común, pero para nosotros, la más importante de todo el universo. Escondida tras el oscuro disco de la luna. Pero ahora, con una gran cantidad de instrumentos, los científicos inspeccionan, como nunca antes, la superficie y atmósfera activas del Sol. Están descubriendo la relación entre los acontecimientos en el Sol y los sucesos en la Tierra. Y construyen escenarios diversos de su muy exótico futuro, mientras revelan los secretos del Sol. Algunas culturas antiguas creían que el Sol moría cada día al anochecer. En realidad, el Sol ha sido una fuente continua de luz y calor desde hace mucho tiempo. Es decir, 25 viajes alrededor del centro de nuestra galaxia en rotación, la Vía Láctea, que es como una enorme ciudad de quizás 200.000 millones de estrellas. La última vez que el Sol estaba donde se encuentra ahora, la Tierra tenía tan solo un continente y los dinosaurios recorrían su suelo hasta que la temperatura se eleva tanto que su energía se vuelve autosustentable. Una estrella, nuestro Sol, ha nacido. En un disco aplanado de detritos que envuelve al Sol recién nacido. Las colisiones hacen añicos a los que hubieran podido ser planetas, tan solo para formar otros nuevos planetas bajo la fuerza constante de la gravedad. Donde nace el Sol, nuestra estrella, y su familia de jóvenes planetas, cometas y asteroides, finalmente se establecen para formar un sistema solar. En Kitt Peak, Arizona, se levanta uno de esos instrumentos, el telescopio solar McMurdo-Pierce. Aquí, en su cima, el primero de una serie de espejos dirige la luz del Sol hacia un gran pozo abierto de luz, donde una gran imagen de nuestra estrella puede ser proyectada en un tablero localizado en un cuarto de observación situado en la parte inferior. Pero el telescopio solar McMurdo-Pierce puede mostrarnos solo una imagen muy limitada de todo lo que el Sol realmente es. Envolviendo al conocido disco del Sol, hay una extensa atmósfera gaseosa, la corona. Espaciales y observatorios en la Tierra, exploramos al Sol como nunca antes y recabamos gigabytes de información diaria. Mientras mantenemos a nuestra estrella madre bajo observación constante, un mundo dinámico es descubierto. De plasma hirviente,
medio millón de grados centígrados salen disparados de regiones magnéticas y se mueven en espiral a lo largo de la atmósfera baja del Sol. Estos impresionantes fenómenos se originan en las llamadas regiones activas, marcadas por manchas. En medio encontramos una zona de transición, donde el gas caliente forma espirales y baila, y aun cuando están llenas de gracia, son la prueba de poderosos campos magnéticos que las obligan a tomar esas formas. Para poder entender los secretos del Sol, debemos pensar en una enorme nube de gas caliente de 1.000 millones de toneladas que sale disparada del Sol. Una frontera importante se hace visible. Aquí es donde sucede la verdadera acción, la compuerta del núcleo del Sol. Las temperaturas han alcanzado los inimaginables 15 millones de grados centígrados. A nuestro alrededor, un agitado mar de partículas atómicas se desgarra a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Si no más cercano, podría tener un destino parecido. La Tierra pudiera no ser vaporizada, pero sus océanos sí, dejando una superficie calcinada, incapaz de mantener vida en ella. Mucho antes de eso, la especie humana podría haber Paradójicamente, los mismos cambios en nuestro Sol que harán que se extinga la vida en la Tierra tal vez puedan iniciarla en otros mundos dentro de nuestro sistema solar. Europa, la luna de Júpiter cubierta de hielo, una gigante Titán. Si acaso las temperaturas de la gélida Titán se incrementaran hasta llegar a las de la Tierra hoy en día, ¿podría aparecer vida en este mundo también? A lo largo del tiempo, de nuestra galaxia y de otras, tantos mundos nacidos y consumidos,